En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con dos súper interesantes entrevistados. Juan Pablo Silva. Vamos a hablar, con Charlie. No queremos comprometernos a pronunciar el apellido y pronunciarlo mal. Sí, después ellos nos van a corregir. Pero ver, tenemos hoy día a Charlie Desmet Dolbeck. Y no, ahí después me... Duale. Ya, belga, ¿no? Belga. Ya, bueno, y a su hija Adeline. Con los mismos apellidos que no me hagan repetir. Ya. Bien se quita el micrófono, Adeline. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Muchas gracias y bueno, aprovecho de felicitarlos a ustedes porque es muy visto el programa que ustedes tienen. Yo lo he visto muchas entrevistas y fantástico lo que hacen. Nos dan una oportunidad también de contar nuestra historia, lo que hacemos. Es fantástico. Así que muy Muchísimas agradecido. Y entretenido además. Sí, y lo pasamos muy bien Sí. además con Juan Pablo, ¿sí o no? Lo pasamos muy bien y aprendemos muchísimo. Mucho, porque mucho, tenemos mucho. de todos los rubros, se han estado sentados acá. Así que ganas de esta conversación, que además nos han hablado los cerveceros. Hemos tenido aquí un par de cerveceros y nos han hablado muy bien de ustedes. Bueno, de partida, Kuzman nos habló muy bien de ustedes y de todo lo que han hecho. Vámonos a esa historia. Vámonos al año, no sé, al año 48 en que llega tu familia a Chile, pero que desde los orígenes. Yo quiero saber todo esto lineal. Ya, perfecto. Bueno, en realidad yo creo que lo más importante, cómo les puedo contar, cómo les puedo expresarme, que feliz de vivir acá en Chile, sobre todo en la Patagonia. Yo lo primero que siempre he agradecido a mis padres, el hecho que se vinieron como exploradores, como explorando después de la Segunda Guerra Mundial, y se atrevieron a venir acá a Chile. Y uno se pregunta por qué Chile, etcétera. Hay mucha historia, mucha anécdota. Y bueno, cuando ellos se vinieron, tomaron una decisión. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial había mucho desorden social, económico, un desastre en Europa. Y mi padre, tenía un primo hermano que vivía en San Vicente de Tahuatahua. Y yo diría que gracias a San Vicente de Tahuatahua que existimos. A ver, ¿por qué? Sí, porque en realidad él era la época de Gonzalo Videla, Ya. el presidente, y ofrecía tierra para colonizar, compromiso de compra-venta, a los europeos en general. Y bueno, y él contactó, mi papá contactó al primo hermano, y le dijo, sí, aquí hay posibilidades en el sur de Chile. Estamos hablando de fino de los años 40, más o menos. Ahí en 1947. Ya, claro. Entonces mi papá se vino solo, primero como explorador. O sea, formaron antes de venirse, el que hacía cabeza era su cuñado, Ya. que es el hermano de mi mamá. El hermano de tu mamá. Claro. Entonces le dijo, ya anda a Chile, anda a averiguar, porque ya no podemos hacer nada acá y tenemos que buscar nuevos horizontes, nuevas aventuras en realidad, porque eso, yo creo que los belgas tienen eso en la sangre. Y yo creo que también yo lo tengo. Bueno, el asunto es que se vino y a ver las posibilidades con el primo, entonces le dijo al sur. Y la sur era la Patagonia. Y la Patagonia era el sector de Bahía Murta, que es mucho más al sur de Eso quiere Coyhaique. decir, ya, Mucho pero más al sur, casi cayéndose y chocando con el norte. Pero ahí él fue para allá y obviamente que solicitó al gobierno de Chile, con compromiso de compra-venta, terrenos que estaban en Bahía Murta. Mi papá hizo el estudio de la posibilidad de establecerse y todo, que era muy difícil, no había camino. Hoy día tenemos una fabulosa carretera austral que se llega antes. Cuando él llegó allá obviamente no había nada. Y ahí es donde él dijo, y entregó un informe a todo el grupo de belgas que lo estaban esperando en Bélgica, y dijo, en realidad está muy difícil, está muy complicado. Y obviamente que el tío, el cuñado de mi papá, le dijo, nos vamos de todas maneras. Entonces vendieron todas sus cosas
todo lo que tenían, compraron otras cosas, desechos de la Segunda Guerra, que eran camiones de norteamericanos que dejaron ahí, los repararon y todo, y se vinieron en 3 barcos. Es larga la historia, yo no sé si voy a continuar. Porque, está buenísima. Y si la hay que hacerla por capítulo, la hacemos por capítulo, no sí, importa. y bueno, eso se embarcaron en tres barcos. Uno salió primero desde ¿cómo se llama? Amberes, Bélgica, y llegó a Buenos Aires. Otro salió y llegó a Valparaíso, y el tercero a Punta Arenas. Y se juntaron todos para llegar por tierra, con los camiones, con todo lo que significa, y con toda la familia, cada uno con su familia. Eran 5 o 6 familias. Y en esa época con hartos niños. En esa época hacían hartos niños. Claro. Había una familia con 10 niños. Claro. 9. Sí, sí. Bueno, obviamente que yo todavía no existía. Claro. Y mi familia somos 5, y venían los 4 chiquititos. Yo soy el quinto, el último. Nacido en Chile. Claro, entonces, bueno, ahí cuando llegaron, se juntaron todos y llegaron tenían que llegar al puerto de Bahía Murta para poder seguir camino y llegar digamos, al sector donde le habían asignado. Entonces, bueno, hicieron todo el trayecto muy largo. Hay un libro que escribió mi papá sobre, ¿cómo se llama? Por ahí luego lo pueden ubicar, era un grano de locura. Un grano de locura. Una grano de locura, sí. Ajá. Y el título, yo no me acuerdo. Sí, Porque yo tengo un grain de folie en francés. Claro, es la traducción. Sí. Bueno, el asunto es que ahí él cuenta toda la historia. Bueno, cuando llegan a Chile Chico, después de mucho esfuerzo, panas en el camino, en plena pampa argentina, porque saliendo de Punta Arenas, saliendo de Buenos Aires y saliendo de Valparaíso era muy distinto. Bueno, llegaron a Chile Chico para embarcarse, obviamente, para poder llegar por el lago a Bahía Murta, porque no había camino. Y cuando llegan a Chile Chico, volviendo un poco atrás, pasaron por Comodoro Rivadavia, en Argentina, en el Atlántico, a comprar un barco. Claro, porque no tenían barco, ¿cómo embarcarse ahí? Entonces, se lo trajeron, lo compraron y todo, lo repararon y se lo trajeron por camión, por la plena pampa argentina, cruzando huellas y haciendo puente, porque había lugares que no había puente, tenía que hacer puente, y con un tremendo tonelaje, y llegaron a Chile Chico. Echan el barco al agua y las autoridades le dijeron: ¿saben qué? La tierra ya está ocupada. Claro, es toda una historia. No te puedo creer. Claro. Un par de años, quizá. Claro, entonces, bueno, después dijeron, las esposas respectivas dijeron: ¿saben qué? Nosotros, con todos los niños, estimados maridos, nos quedamos en Chile Chico. Así que tuvieron que aperrar y buscar dónde vivir y empezaron así. Chile Chico. Y eso fue principio de 1949, enero 49. Y ahí me fabricaron. Soy made in Chile. Yo fui el primer chilenito belga del grupo, digamos, que nació en Chile Chico. Ahí en 1949. El 31 de diciembre. Mira, yo también nací el 31 de diciembre. ¿En serio? Sí, Mira. Somos Por eso que físico- somos tan simpáticos, ¿no es cierto? Eso debe ser. Capricornio. Capricornio. Nos tiran fuegos artificiales para celebrar nuestro cumpleaños. Sí. Ah, Oye, ¿en serio? 31 de 31 de diciembre. diciembre. Mira, me da fiesta que le hacen en la Torrentel. Ahora entiendo. Sí, sí, es por eso. Ay, Yo hasta bien grande creía que era por eso, la verdad, para ser honesto. Alguien me quitó la ilusión y dijo: pero bueno, si los fuegos artificiales los tiran el 1 de enero para celebrar que tu ¿Cómo país se abraza la acabó. gente celebrando Claro, que haya nacido? Claro, Sí. tan importante soy. 1949. Ya. 31 de diciembre 43. Bueno, mitad de siglo en el fondo. Y bueno, y después obviamente que uno pasa la mejor infancia de su vida ahí, en un ambiente
Patagonia, ambiente de paisaje, de naturaleza, gente muy, muy noble, gente sencilla. Y ahí uno aprende a vivir y estar en contacto con la fauna, con la flora, con todo. Como llegaron a lo mejor de Chile. Claro, entonces tú pasas una infancia pero espectacular. Y con los primos. Además que vaya montones de primos. Bueno, y llega un momento que hay que estudiar también. Después de un cierto tiempo, bueno, obviamente que fui al colegio. Y el colegio de allá, que era solamente la básica, no había educación media, eran las famosas humanidades en esa época, y no había humanidades en Chile Chico, entonces me mandaron a Santiago a estudiar las humanidades. A los 12 años. Solo. Solo. Sí, también Con tenía algún primo. con hermanos también. Ya. Y primos también. En el colegio Notre Dame, Ya. que estaba en Pedro Aldivia. No sé si lo ubicas. Bueno, y ese estaba manejado con todo el grupo venía con un cura, que era el padre Polán. Y él pensaba instalar una escuelita en Chile Chico, pero él decía, no, lo voy a hacer mejor en Santiago. Y él creó el colegio No, Notre Dame. ya. Y ahí pasamos todo. Ya. El colegio era un ambiente muy bueno porque ahí nació el scoutismo. Él creó el scoutismo católico en Chile, el cura, y bueno, y ahí todos los pasamos ahí, todos nos desarrollábamos, y siempre con ese espíritu de explorador, de aventurero, de gozar de la vida en el fondo. Terminaste el colegio y ¿qué te fuiste a Bueno, y estudiar? después del colegio, después de las humanidades, los 6 años de humanidades, que eran largos, ahí donde dije, voy a estudiar relacionado algo con el campo. Y ahí estudié ingeniero agrónomo, agronomía, en la Chile. Y ahí, bueno, estudié agronomía. Lo único que yo deseaba es volver a Chile Chico. Descontaba los días para llegar el mes de verano y llegaba allá. Y obviamente que ahí es donde después me recibí. Y felizmente en esa época, claro, fue en esa época que ya tenía estaba viendo ya una peguita buena. ¿Ya? Y ahí empecé a administrar una estancia, una parcelita, le digo yo, que eran 70.000 hectáreas. Pequeña parcelita, ya. Claro, que era en la estancia Valle Chacabuco. Y que hoy día es el Parque Patagonia. Claro. No sé si lo Sí, ubican. de ¿no es cierto? Tompkins. Sí, por supuesto. Ujú. Cuando yo, claro, Estuve ahí, una maravilla. Esa es otra historia. Y bueno, ahí estuve, obviamente, cuando uno está ahí. Bueno, antes de llegar a administrar la estancia, me casé. Po. Ya. Me Importante. enamoré. Pero me enamoré de una serenense, que después fue a estudiar a Santiago, Beatriz Casanova, ella. Y gracias a ella tenemos 6 hijos. Entre los cuales está Adlin. Y ahí está la Adeline. Ya, perfecto. La Está gran- aquí Adlin en el estudio escuchando atentamente. Claro, al- claro. La segunda hija. Ya vamos a llegar La a... segunda hija. Sí. La segunda hija, ya. Sí. Vamos a llegar al momento en que Aldin se mete al negocio, pero todavía ni siquiera hemos empezado a hablar del negocio. Sí, pero vamos porque si no, no vamos a llegar al negocio. ya, ok. No, Así- es largo, por eso yo le decía que es largo. No, la pero historia. estamos bien. Ya, bueno, y después salí de agronomía, y ahí fui a administrar la estancia de Chacabuco y estuve prácticamente casi 20 años. Fue una linda experiencia porque uno está en contacto con la gente, con el puestero, el ovejero, el vaquero, gente noble, gente sencilla, y uno aprende mucho con ellos. O sea, uno se pone más, uno cree que la sabe toda cuando es profesional o qué sé yo, pero ellos saben más que uno, y ellos tienen una sabiduría, te enseñan a vivir y ¿Y estar qué- en contacto con la naturaleza. ¿Y en qué momento aparece la cerveza en la historia? Bueno, ahí está, después de cuando llegó Tompkins. Ujú. Tú conociste a Tompkins, me imagino. Sí, obviamente, sí. Lo conocí 3 años antes que él llegaba, digamos, a... Él llegaba con su Kleinbus, Ujú. los veranos,
con su señora, con la Cris, y me pedía permiso para poder acampar en una laguna preciosa que estaba ahí en la estancia, Laguna Cisne. Y ahí lo empecé a conocer. ¿Ya? Y llegó un momento que me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar esta estancia. Ya, le dije, sale para allá. Y la compró, pues. Bueno, y ahí en ese momento yo, obviamente quedé sin trabajo cuando él la compró. Y yo dije, bueno, me tengo que reinventar, tengo que hacer algo. Y además que uno tenía, bueno, yo ya tenía 54 años en ese momento. Ujú. Y la verdad es la cosa que uno no piensa en la edad, no piensa en la edad, uno siempre está con ese espíritu. Yo creo que eso lo heredé de los belgas, de mis padres sobre todo, ese espíritu de aventurero, de hacer algo siempre. Y dijiste a los 54 años me tengo que reinventar. Y Porque tenía ya todos mis hijos en la universidad y todo, y tenía que hacer algo. ya, ¿y por qué? O sea, cuando dices me tengo que reinventar, ¿cuál fue la idea que pusiste sobre la mesa? ¿O Bueno, no? que justamente yo admiro mucho en ese momento lo que estaba haciendo Armin ¿Ya? Guzmán en Valdivia. Me llamaba la atención de que hacía su cerveza, que empezó en Sí. en su casa, en su bodega, en una olla, qué sé yo. Y además coincidió que en ese momento un amigo, un colega, era agrónomo también, nacido y criado también en Chile Chico, se había sacado un premio en Alemania por su cerveza hecha en Chile, Los Colonos de Yanquihue. Y tú dijiste yo también puedo hacer. Entonces dije, si este compadre hace cerveza, porque yo no lo puedo hacer. ¿Y cómo partiste probando hacer cerveza? Bueno, ahí está digamos, las ganas. ¿Ah? Yo creo que yo cuando vi esto y yo sabía que las aguas son espectaculares en la región, 90% de la cerveza es agua. Sí. Entonces dije, ya, voy a intentar, voy a empezar. Pero me encontré con el problema de que tenía que buscar primero estanque, equipo. Y quizá a ver, uno cree, ¿cómo te explico? Uno cree que se la sabe toda cuando uno es profesional, qué sé yo. Y yo dije, voy a buscar equipos buenos primero. Porque cuando uno empieza algo, tú empezás algo chico, con una ollita y todo. Sí, pues generalmente es parte así el Pero emprendimiento. encontré la oportunidad gracias a un senador amigo que hoy día fallecido, Antonio Horvath. Ujú. Me dijo, oye, yo te tengo un dato donde hay unos equipos. Había unos equipos muy buenos en Alemania, en Estados Unidos, todos los lados, pero súper caros. Yo no estaba en condiciones en ese momento. Y Antonio me dijo, ¿sabes que hay unos equipos muy buenos? Yo iba a hacer cerveza, me dice Antonio, pero no lo voy a hacer, pero te doy el dato donde están los equipos. Y los equipos estaban en Temuco, en un taller abandonado. Y yo, ¿qué me has dicho? Y yo lo fui a ver inmediatamente, y con Beatriz, con mi esposa, y le dije, acompáñame, vamos a ver estos equipos. Y vi que era de acero inoxidable, Ya. de origen inglés. Ujú. Y dije, ya. Y el hombre que los vendía estaba arrumado en un taller lleno de polvo. Y dije, ya, los compro. Y después supe la historia, los compré. Me salió más caro el flete de Temuco a Coyhaique que la misma compra. Pero después supe el origen, de dónde venía. ¿De dónde venían? Y resulta que en la guerra de las Malvinas, la Margaret Thatcher en su portaavión le hacía cerveza a los soldados ingleses, cerveza artesanal. Y obviamente era un sistema que lo mandó fabricar ella, en los equipos hacia arriba, porque así ocupaba menos espacio en el portaavión. Y el resto eran estanques, pero estanques de 1.500 litros, de 1.200 litros cada uno. Y bueno, y dije, ya, pues, lo compro. Los compraste y Y yo sin tener idea de cómo iba a funcionar ni nada, obviamente. ¿Y ahí? Y me los traje a Coyhaique, y ahí me encontré con el problema de hacerlo funcionar. Por eso que yo, antes de ¿Cómo decir lo que estaba hiciste? medio agrandado, dije, ya, voy a empezar al tiro. Ya, pero ¿lo pudiste hacer funcionar?
Me demoré ¿Cuánto? casi un año para hacerlo funcionar, porque en el fondo ahí tú aprendes, uno no sabe la parte tecnológica, electromecánico, Sí, pues hay yo que no aprender tenía todo. idea tampoco. Pero uno al final estás obligado a aprender. Y obviamente después encontré a un electromecánico más o menos bueno, amigo de Coyhaique, de Luis Guzmán, Luchín, Te lo hizo funcionar. y me hizo funcionar, y un primo también, que también hoy día tiene cerveza, y bueno, y él que también giro sin tornillo, y entre todo, ahí lo hicimos funcionar. Ya. Y me Y imagino ahí, y ahí partimos. y ahí partieron, ya. Entonces, aquí le ponemos la pausa. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a ver ahora, a la vuelta, cómo le fue con la cerveza. Estamos conversando hoy con Charlie y Adeline de Cerveza Dolbeck. Estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estás en Más que un pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un espacio de Radio Infinita y el DF Más dedicado a los emprendedores. Una pausa y estamos de regreso. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un espacio de Radio Infinita y el DF Más. Estamos de vuelta, hoy conversando sobre cervezas con Charlie y Adeline, Juan Pablo Silva. Una historia, ha sido extraordinaria esta historia y creo que ha sido importante tener todo este contexto para lo que vamos a hablar ahora. La cerveza Dolbeck. ¿Cuándo fue entonces que lograste hacer funcionar, Adeline ya existía, me imagino, Sí. que logran hacer funcionar estos equipos? Y nace en el fondo la marca. Bueno, fue después de varios intentos de probar y todo el funcionamiento eléctrico, mecánico, etcétera, los repuestos. Bueno, lo hicimos funcionar y fue en junio 2005. Nace Dolbeck, la cervecera. La Cervecería. cervecera. O sea, ya Hace 20 cumplimos años. 20 años. Ya. 20 años. Y ahí intentamos y empezamos con la primera, con la Lager, la Ya. típica cerveza rubia. Y al principio los resultados no eran muy buenos. Y ahí donde uno se desanima. Yo personalmente dije, quizás no es para mí esto, pero hagamos otro intento. Y Beatriz, mi esposa, ella me dijo, hagamos otros tanques. Y los tanques eran grandes, eran de 1500 litros. Entonces imagínate, generalmente cuando uno hace algo, cuando uno empieza algo, obviamente que uno hace estanques más chicos. Yo creo que eso quizá, y tengo que reconocer que no hay que ser tan agrandado cuando uno empieza, sino que hay que ser más chico. Pero mire, fíjate, no me arrepiento porque uno con esto aprende, eso te enseña. Uno se cae, Claro. sí, es totalmente normal caerse, pero las caídas te enseñan al final. Y la Beatriz me dijo, ella me apoyó, es mi partner hasta el día de hoy, que yo creo que eso es una de las claves. Ella, la familia, Adeline, toda la familia en general, y es apoyando al principio. Y ahí empezamos, Ya. intentamos Ya, otro lograron, tanque, y otro después tanque. lograron que este estanque funcionara. Sí, y la otra clave muy importante es la perseverancia, ser perseverante, echarle para adelante. Y con las ganas, pues si uno en el fondo eso te mantiene vigente, las ganas de que, Claro. que te resulte. Claro. Armin contaba cuando estuvo acá que hay cierta similitud en la historia, pero Armin contaba que él partió vendiéndole como a la gente que pasaba en la carretera, a la gente de Valdivia. ¿Cómo fueron tus primeras ventas cuando embotellaron y todo eso? Sí, fue muy difícil al principio porque la gente, los coyhaiquinos, la región, sobre todo los habitantes, pensaban que esta cerveza no la conocían. Era la época que no había mucha cultura cervecera artesanal. Entonces la gente pensaba que era una cerveza importada. Nos costó mucho meternos en el mercado en Coyhaique. Y
hacíamos con Beatriz, con Adelín, con la familia, íbamos de Coyhaique, sobre todo de local a local, ofreciendo la cerveza, al supermercado. La Beatriz iba con el supermercado ofreciendo la cerveza, y así todo. Es un producto de volumen, entonces el volumen, no lo vendíamos el volumen en Coyhaique, pues somos pocos los consumidores, entonces teníamos que pensar hacia el norte. Y en esa época también, la mayoría de mis hijos vivían en Viña, estudiaban en Viña, y ahí con Beatriz se nos ocurrió, oye, ¿por qué no mandamos la cerveza a ellos? Entonces yo les decía, mire, no tengo plata para la pensión, pero tengo cerveza. Entonces les mandaba la cerveza, caja de cerveza, y ellos la agarraban y la vendían al precio que ellos estimaban, y la plata era para ellos. Nosotros no ganábamos ni una, pero por lo menos nos sirvió para posicionarnos en el mercado de a poquitito, y sirvió para los hijos también, aprender a vender, aprender a relacionarse, etcétera. Aline, ¿tú en qué momento apareces en esta historia? Así como ya más formalmente en la empresa. En ese momento yo ya estaba trabajando, ya me había titulado y estudié diseño en la Católica Valparaíso, y después me fui a Santiago y me vine a Santiago y ya estaba trabajando. Y en ese momento yo aporté con trabajo en verano, cuando íbamos de vacaciones a veces, con el tema del diseño de la etiqueta. Partimos haciendo... Que la etiqueta es Charlie, ¿no? La etiqueta es Eso Charlie, es para la sí. gente Eso que también es otra historia, pero primero partimos con otra etiqueta que a mí no me gustaba tanto, todos opinaron y qué sé yo. Bueno, después hicimos una que propuse. Y yo trabajaba acá en Santiago, siempre tuve mi pega, trabajaba en agencia, entre medio hacía clases, siempre trabajé en diseño. Y bueno, después ya cuando la cerveza despegó más, el 2017 me incorporé más formalmente a Dolbec, a trabajar full. Pero yo quiero agregar algo, que cuando empezamos con la botella, empezamos inmediatamente a embotellar. ¿Ya? Quizá a lo mejor en ese momento podíamos haber hecho primero chop, que generalmente uno hace eso. Pero empezamos inmediatamente con la botella. Y la Adeline me dijo, papá, yo te hago la etiqueta. Y la primera etiqueta lo hizo a ella. Y siempre relacionado con algo de la Patagonia, que fue el cóndor. Siempre había un cóndor. Que hay una historia detrás de eso. Lo que pasa es que hicimos el cóndor porque el Charlie tuvo, yo le digo Charlie tuvo un cóndor de mascota. Cuando yo crecí en Chile chico con un cóndor en el jardín de la casa, había un cóndor que se paseaba, un cóndor que se paseaba por Chile chico y... ¿Cómo tener un puma? No, sí, tremendo. Difícil. Después no contaba mucho la historia porque la gente no me creía, pero sí. Entonces el cóndor se llamaba Charlie, la gente del pueblo le puso el cóndor Charlie y decidimos que ese tenía que ser el icono en la etiqueta de la marca. Entonces lo incorporamos en la primera etiqueta. Siempre estuvo presente en el fondo, solo que después ya decidí... O sea, propuse en el fondo poner a Charlie en un dibujo que le hice porque me di cuenta que él era una persona que atraía mucho al público, a la gente quería conocerlo, quería conversar con él. Yo iba a muchas ferias, de repente estaba en el stand sirviendo cerveza, llegaba Charlie a servir cerveza y la gente prefería que se la sirviera a él porque encontraban que tenía otro gusto, era más rica. Entonces... Me gustaba mucho conversar con él y él se volvió más bien el personaje principal de la marca y por eso lo plasmamos en la etiqueta. Tú dijiste el 2017 cuando esto explotó. ¿Qué pasó el 2017? Partió antes, un poquito porque, antes. Claro, partió antes del negocio, pero el 2017 agarró vuelo. Antes, el 2015 ya agarró más vuelo. 2015 ya estaban en todo Chile. Sí, yo participaba, yo trabajaba en la cerveza, pero no formalmente. Tenía mi pega aparte y en horas extra era Dolbec. Entonces ya el 2017, como te decía, empecé full con la cerveza. ¿Y qué creen, Adeline o Charlie, que hizo que realmente empezara a funcionar la apuesta que ustedes habían hecho? Mira, yo creo que principalmente por una de las cosas que empezó a conocerse ya bien es por la calidad de la cerveza. La imagen también, relacionado con la imagen, muy atractivo para
Yo diría que en esa época también no había muchas, como le dijera, ilustraciones, caricaturas, dibujos en las etiquetas en general. Y me atrevo a decir que Adelín trajo caricatura, etiqueta de Europa a Chile. No sé si es mucho decir que ha sido la primera en el fondo, porque hoy día ustedes ven que hay muchas cervezas, incluso de otros productos, etiquetas con caricatura, con dibujos, que representa algo, siempre algo. Representa detrás de eso hay una historia. Claro. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Es muy común en Europa, en Bélgica sobre todo. ¿No es cierto? Los cómics. Eso. Bueno, Tintín, Asterix y Obelix y todo eso. Sí. ¿En qué momento llega Kunstmann a ustedes? Cuéntanos esa historia. Bueno, es que fue alrededor del 2010, un poquito antes, 2009, de ahí conocí a Armin, fue a Coyhaique, y ahí conversamos y vimos que había muchas posibilidades de hacer algo en conjunto. Yo obviamente lo admiraba mucho lo que él estaba haciendo, y también ahí conversamos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos? Me puede apoyar. Yo tomé él me apoyó mucho en ese momento, mucha asesoría, la misma familia Kunstmann, y hasta el día de hoy, y ahora somos socios. Y ahí obviamente que la distribución es con Kunstmann, y eso es muy bueno, porque en el fondo pasteles y la distribución es muy importante. Sí, somos socios. Ya, son socios. Perfecto. Oye, y hoy día ha habido un boom de la cerveza artesanal. Ustedes fueron los pioneros, Kunstmann también, pero hoy día uno va al Jumbo, que es donde más hay, que está lleno de cervezas artesanales. ¿Qué han hecho ustedes para diferenciarse, para que les siga yendo bien? Mira, sobre todo yo creo que uno, la calidad de la cerveza, el origen de la Patagonia, nuestros orígenes, cervezas belgas que son famosas, ¿no es cierto? Y donde fue el puntapié inicial, sobre todo, fue, yo diría, dos cosas: que la etiqueta, que llamó mucho la atención, la calidad de la cerveza, y una variedad muy especial que sacamos, que fue la Maqui. La Maqui, esa la he probado. Y esa nos tiró para arriba con todo junto, arrastró también y sigue arrastrando las otras variedades, y eso nos permite hacer otras variedades. ¿Esa es la que más se vende, la de Maqui? Sí. Es la que más se vende, sí. Y bueno, y detrás de todo esto, o sea, junto con todo esto es la herencia belga, qué sé yo, de la cerveza, la certificación de origen, de que somos de la Patagonia, las aguas que tenemos, porque podemos decir también que hay muchas cervezas artesanales en Coyhaique, en la región, con las mismas aguas. Las aguas son espectaculares, pero eso es más lo que nos diferencia de nosotros, que de nuestra herencia belga, de la familia, de la Patagonia en general. Charlie, tú llevas años, ¿cuánto ya? ¿De cuándo partió entonces Tolbec? Eso no me quedó claro. ¿El origen fue el 2000, cuánto? ¿2005? 2005, sí. Llevas 20 años haciendo cerveza. Sí. Pero más que haciendo cerveza, haciendo negocio, creando empresa. Me imagino que has aprendido mucho. Sí. Has visto también distintas generaciones creando negocios. Sí. ¿Qué es lo que tú has visto que ha cambiado de tu forma de hacer negocio a la forma de las nuevas generaciones de hacer negocio? ¿Cómo actúan, dices tú? ¿Cómo actúan los...? ¿Cómo qué diferencias ves en el fondo de Charlie de hace 20 años cuando partió esto a alguien que hoy día parte un negocio? Yo veo que hoy día, la generación de hoy día se atreve a hacer algo. Y yo diría no solamente en la cerveza, en cualquier otro producto. Y eso en el fondo un poco el mensaje, bueno, a la altura de mi vida es el mensaje que yo siempre trato de dar. Hay mucha, ¿cómo te explico? Hay mucho contacto. Eso es lo bueno de la cerveza, que hay mucha interacción social con la gente. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en Coyhaique. Aparte de eso, nosotros tenemos una taberna y tenemos mucho contacto con la gente. Y yo mismo, ellos quieren ver el personaje. Claro. Entonces yo les doy mi experiencia, y me encanta hacerlo, porque siempre uno dice,
¿por qué guardar las cosas? O sea, uno ha cumplido, uno trata de seguir cumpliendo en la vida, pero contar la experiencia a la generación de hoy día y decirle, oiga, atrévense, háganlo, no tengan miedo. Traten de aminorar los riesgos. No hagan con estanques muy grandes como lo hice yo. Háganlo de a poquitito, que uno, en el fondo, son cuestiones que uno aprende. Pero eso yo encuentro que la gente ya lo está haciendo y hay mucha cerveza. Ya tenemos cultura cervecera en Chile, artesanal, mucho más. Y se aprecia mucho más, sobre todo la juventud. Y eso es muy bueno. Yo creo que eso es lo que la gran diferencia que hay desde el momento que empezamos hasta el día de hoy, y se ve mucho más. Y Chile ya está teniendo ya un espacio en cerveza, en el mundo. Y tú, desde tu generación, ¿cómo miras las generaciones actuales versus la que te tocó enfrentar con la historia de tu padre? Yo creo que las generaciones actuales igual corren menos riesgo. Como en el fondo hay más estudios, hay más análisis, el tema del financiamiento y todo es algo que está mucho más analizado previo a tirarse a la piscina. Yo tengo la sensación de que antes la gente tenía una idea y se lanzaba. Y probaba nomás. Que es lo que hizo Charlie. La gente de mi generación, incluso la gente más chica, corre menos riesgo y va con más paso a paso, me da la impresión. Sí. Tremenda historia la de Charlie y la de Lynn, padre e hijo, trabajando juntos en una cerveza que ha dejado una huella en el sur del país. Muchísimas gracias por venir a contarnos su historia. No, y gracias a ustedes por la oportunidad de haber estado acá. Y esto es muy motivante, nos motiva para seguir adelante. Y gran mensaje para todos, atrévense, háganlo porque les gusta hacerlo. Eso. Muy bien, pues gran mensaje para terminar la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos en Más que un Pitch.